Hola, me llamo Sarah Johnson y hoy quiero compartir contigo una experiencia que no solo transformó mi vida, sino que también redefinió completamente mi entendimiento sobre la fe, el propósito y el poder que solo Dios puede darnos. Esto no es solo una historia de superación o de desafíos vencidos, es mucho más que eso. Es un viaje espiritual profundo, un encuentro con lo sobrenatural e incluso con la muerte. Es un testimonio vivo del poder de la persistencia en la búsqueda de Dios. Antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte al canal, donde compartimos historias como historias que salvan vidas. Haz tu parte, comparte este testimonio. ¿Quién sabe? Tal vez seas el instrumento que Dios usará para salvar a alguien. Alguien necesita escuchar esto. Salva una vida. Nunca imaginé que estaría aquí, contando mi historia. Vivo en una pequeña ciudad llamada Austin, Texas. Soy dueña de un pequeño comercio local, y durante años mi vida fue un completo desorden. Para ser sincera, pensaba que ya no había solución para mí. Crecí asistiendo a la iglesia, aprendiendo sobre Jesús, pero con los años me fui alejando. La vida, los problemas, las distracciones, todo parecía más urgente que mantener una conexión real con Dios. A veces oraba, pero eran oraciones superficiales, sin profundidad, sin verdad. Creía en Dios, pero la verdad es que no lo conocía de verdad. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a derrumbarse. Enfrenté una terrible crisis familiar. Todo a mi alrededor parecía estar cayendo a pedazos. Mi casa, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar de tensión constante. Sentía un vacío dentro de mí que nada podía llenar, y ese vacío solo crecía, consumiendo cada pedazo de quién era. Fue ahí cuando llegué al fondo del pozo. No sabía qué hacer. No tenía fuerzas para salir de esa situación sola. Una de esas noches de desesperación, mientras navegaba sin rumbo en mi celular, me encontré con un video sobre el ayuno espiritual. No sabía mucho sobre eso, pero algo en ese video tocó profundamente mi corazón. La persona que hablaba tenía un brillo en los ojos, una paz que yo deseaba sentir también. Fue como si Dios estuviera susurrando: ¿por qué no lo intentas? No tenía nada más que perder, así que pensé, lo voy a intentar. Mi primer intento fue un completo fracaso. Decidí ayunar por 24 horas, pero terminé la noche frustrada y aún más irritada que antes. Me preguntaba, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Acaso Dios realmente se preocupa? Y, para ser honesta, parecía que todo a mi alrededor empeoraba con cada intento. Mi esposo y yo peleábamos aún más, las cuentas se acumulaban, y mi mente estaba llena de dudas. Pero, a pesar de todo, algo dentro de mí insistía en que continuara. Esta vez, decidí no solo ayunar, sino también orar de verdad. No eran oraciones ensayadas, bonitas o llenas de palabras difíciles. Hablaba con Dios como sabía, abriendo mi corazón. Comencé a escuchar alabanzas mientras hacía mis tareas diarias. Tomé mi Biblia, que llevaba meses olvidada, y comencé a leer. Al principio, los textos parecían confusos, pero gradualmente, algunas palabras comenzaron a tener sentido de una manera que nunca lo habían hecho antes. Después de semanas intentando y fallando, decidí hacer algo mayor. Un ayuno de 3 días, solo con agua. Confieso que tuve miedo. Parecía imposible, pero algo dentro de mí decía que lo necesitaba. Cuando comencé, fue difícil. Mi cuerpo se quejaba, mi mente intentaba convencerme de desistir, pero seguí adelante. ¿Y sabes qué fue increíble? A pesar de no comer nada, sentía una fuerza que no era mía. Sabía que Dios estaba conmigo. El tercer día, algo cambió. Me desperté con una paz tan grande, como si toda la carga que llevaba hubiera desaparecido. Me sentía renovada, como si estuviera lista para enfrentar cualquier cosa. Ni siquiera sabía que ese sería el día en que mi vida cambiaría para siempre. Esa mañana,
algo parecía diferente. El aire tenía una frescura inusual y una sensación de expectativa me invadía. A pesar de estar en el tercer día de ayuno, solo con agua, no me sentía débil. Por el contrario, algo en mí latía con una fuerza que no era de este mundo. Mientras me arreglaba para ir al trabajo, puse un himno bajo para tocar. Las palabras de esa canción hablaban de entrega total, de confianza absoluta en Dios. Y canté junto, transformando cada verso en una oración sincera. Cuando salí de casa, todo parecía tranquilo, como si el día solo estuviera esperando para revelar algo importante. Caminé hasta la parada del autobús con la Biblia en el celular abierta en un versículo que me impactó la noche anterior. El Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Ni siquiera sabía que esa promesa sería probada de una manera que cambiaría mi vida para siempre. Mientras esperaba el autobús, sumergida en mis oraciones silenciosas, un movimiento repentino detrás de mí interrumpió mis pensamientos. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el frío de algo metálico presionando mi espalda. Una voz temblorosa e insegura susurró: «No grites, solo haz lo que te diga». Mi corazón se aceleró, pero sorprendentemente no sentí pánico. Al contrario, una paz sobrenatural me invadió, una paz que hasta hoy solo puedo describir como un regalo divino. La mujer que me abordó estaba desesperada. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo, y sus manos temblaban mientras sostenían un cuchillo. Repetía: «Solo necesito tiempo, solo necesito tiempo». Pronto, las sirenas de la policía comenzaron a resonar por la calle. Vi las luces rojas y azules reflejarse en los edificios alrededor, y la gente comenzó a aglomerarse, formando un pequeño círculo a distancia. 2 policías aparecieron, intentando negociar con ella. Estaba tan aterrorizada que se volvía aún más peligrosa. Mientras el caos a mi alrededor aumentaba, algo dentro de mí cambió. Comencé a orar en silencio, entregando mi vida en manos de Dios. «Señor, hágase tu voluntad. Confío en ti». Mi oración no era de desesperación, sino de entrega total. Luego comencé a cantar en voz baja, un himno que hablaba sobre la fidelidad de Dios. Cada palabra parecía fortalecer mi alma. La gente a mi alrededor me miraba con incredulidad. Tal vez esperaban que estuviera en pánico, pero todo lo que sentía era una paz tan profunda que solo podría describir como un atisbo de la vida después de la muerte, un fragmento de la eternidad invadiendo el presente. Incluso, la propia mujer pareció notarlo. Me miró con confusión en los ojos, como si no entendiera de dónde venía esa serenidad. Mientras los policías continuaban negociando, uno de ellos logró acercarse por detrás de ella, listo para detenerla. Todo sucedió muy rápido. Un grito, un movimiento brusco, y el policía la inmovilizó. En medio de la confusión, ella balanceó el cuchillo descontroladamente, y sentí un fuerte impacto en mi costado. Mi cuerpo cayó al suelo, y el mundo a mi alrededor comenzó a desacelerar. A partir de ese momento, tuve lo que muchos llaman una experiencia cercana a la muerte. No había dolor, solo una extraña sensación de ligereza. Mientras estaba allí, caída y ensangrentada, algo indescriptible ocurrió. Era como si mi alma fuera arrastrada fuera de mi cuerpo, como si una fuerza mayor me llamara a un lugar más allá de la comprensión humana. De repente, me vi mirando mi propio cuerpo tendido en el suelo. La gente a mi alrededor estaba en pánico. Vi a la mujer siendo llevada por los policías y una ambulancia llegando rápidamente. Pero para mí todo eso parecía distante, como si ya no formara parte de mi realidad. La paz que sentí en ese momento era tan intensa que superaba cualquier descripción. Era como si estuviera siendo envuelta por una presencia de puro amor y luz, algo que me hizo entender con absoluta claridad que la vida después de la muerte es real. Mientras observaba esa escena surrealista, no sentía miedo ni tristeza. Por el contrario,
Había una alegría inexplicable, como si estuviera siendo invitada a un lugar donde no existe dolor, solo plenitud. De repente, fui arrastrada por una fuerza que no resistí, como si estuviera siendo conducida a un lugar donde todo tenía sentido. El espacio a mi alrededor se transformó en algo que las palabras humanas no pueden explicar completamente. No había tiempo, no había límites. El aire parecía vibrar con una energía divina y todo estaba impregnado de propósito. Fue entonces cuando vi algo impresionante. Hilos dorados brillaban a mi alrededor, subiendo de la tierra al cielo, como cadenas vivas de luz. Cada hilo parecía llevar un mensaje, una oración, una súplica o un cántico de alabanza. Sentí en mi espíritu que estaba frente a algo sagrado y eterno, una manifestación de la conexión entre Dios y la humanidad. De repente, percibí una presencia a mi lado. Cuando miré, Él estaba allí. Era Jesús. No puedo describir exactamente cómo parecía, pero su presencia era a la vez majestuosa y accesible, como si todo el universo estuviera concentrado en Él, y aún así fuera tan cercano como un amigo querido. Sus ojos transbordaban un amor que no se puede medir, un amor que penetraba profundamente en mi alma. Me sentí completamente expuesta, como si Él viera cada detalle de lo que era, pero al mismo tiempo, envuelta por una aceptación tan perfecta que me trajo una paz incomparable. Él sonrió para mí, y en esa sonrisa había más que alegría, había sanación, había redención. Todas las dudas, miedos y dolores que cargué durante toda mi vida desaparecieron instantáneamente, como si nunca hubieran existido. Su presencia era como un bálsamo que restauraba cada parte de mí. Entonces Él habló, y su voz era como un río tranquilo, lleno de paz y autoridad. Hija, estoy aquí porque me buscaste. Tus oraciones, tu alabanza y tu ayuno subieron como un aroma agradable ante el Padre. Hoy quiero mostrarte el impacto que tu fe tiene en el mundo espiritual. Mientras Él hablaba, comencé a entender el significado de esos hilos dorados. Jesús señaló hacia ellos y dijo: cada uno de estos hilos representa una conexión entre el corazón de quien ora y el corazón de Dios. El ayuno combinado con la oración crea un camino directo entre el cielo y la tierra. Es por eso que es tan poderoso. Rompe barreras espirituales, destruye fortalezas y libera la luz del cielo para iluminar la oscuridad. Al escuchar eso, me emocioné. Nunca había pensado en el ayuno de esa manera. Para mí, hasta entonces, era solo una práctica de sacrificio, un intento de acercarme a Dios. Pero allí, Jesús me estaba mostrando que era mucho más. Era un arma espiritual, una herramienta que transformaba lo invisible en visible. Jesús entonces me dio la mano, y de repente pude ver escenas de mi propio ayuno. Vi los momentos en que estaba de rodillas, orando con lágrimas, y cómo cada lágrima se transformaba en una luz que subía al cielo. Vi los momentos en que mi hambre me desafiaba, pero elegí alabar a Dios de todos modos, y cómo cada acto de adoración resonaba en el reino espiritual, rompiendo cadenas y derribando murallas que ni siquiera sabía que existían. Él continuó: hija, el ayuno no es solo sobre renunciar al alimento físico, es sobre abrir espacio para que Dios se mueva. Cuando ayunas, tu espíritu se vuelve más sensible, tu fe se fortalece y entras en sintonía con los propósitos del cielo. Así fue como yo vencí en el desierto. Cuando mencionó el desierto, la escena a nuestro alrededor cambió nuevamente. De repente, yo estaba allí, como espectadora, viendo a Jesús en el desierto. Estaba solo, rodeado de piedras y arena, pero había una fuerza en su presencia que no era de este mundo. Él me explicó: durante 40 días y 40 noches, ayuné porque sabía que mi espíritu necesitaba estar completamente alineado con el Padre para resistir las tentaciones del enemigo. El ayuno no debilitó mi cuerpo, fortaleció mi espíritu.
Cuando Satanás vino intentando seducirme con promesas vacías, yo estaba preparado. El ayuno me dio claridad, discernimiento y poder para derrotarlo con la palabra. Mientras él hablaba, comprendí más profundamente lo que me estaba revelando. El ayuno era una disciplina que conectaba lo físico y lo espiritual, una forma de declarar que no dependemos solo del pan, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor. Jesús volvió a mirarme, y en sus ojos había algo más, un llamado, una misión. Fuiste fiel incluso cuando todo parecía empeorar. Persististe incluso cuando no entendías el propósito. Y porque perseveraste, te estoy mostrando el impacto del ayuno en la eternidad. Pero recuerda, hija, el ayuno no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. La intimidad con Dios no se trata solo de renunciar a algo, sino de acercarse a alguien. Apenas podía contener mis lágrimas. Sus palabras no eran solo consuelo, sino también revelación. Continuó mostrándome cómo el ayuno movía el cielo. Mira, dijo señalando los hilos dorados. Estos caminos son creados por la fe de quienes oran y ayunan. Es por ellos que las bendiciones descienden, que las oraciones son respondidas, que las batallas son ganadas. Pero no todos pueden ver esto, porque están distraídos por las cosas de este mundo. Mientras hablaba, imágenes de personas comenzaron a surgir. Vi madres orando por sus hijos, intercesores clamando por avivamiento, y cada uno de ellos creando esos mismos hilos dorados. El cielo parecía lleno de estas conexiones, y comprendí que nunca estamos solos. Nuestra fe, nuestras oraciones, nuestros ayunos son parte de algo mucho mayor, algo que impacta no solo nuestras vidas, sino todo el cuerpo de Cristo. Jesús entonces dijo algo que jamás olvidaré. El ayuno no es solo un arma contra el enemigo, es una forma de adoración. Cuando eliges ayunar, estás diciendo, Señor, tú eres más importante que cualquier cosa en esta tierra. Esta declaración de fe mueve montañas en el mundo espiritual. Finalmente, me miró con un amor tan profundo que mi corazón parecía desbordarse. Hija, tu jornada aún no ha terminado. Vuelve y comparte lo que viste. Da testimonio sobre la vida después de la muerte, sobre el poder del ayuno, sobre la paz que solo yo puedo dar. Muchos necesitan saber que yo soy real, que el cielo es real y que lo que hacemos en la tierra resuena en la eternidad. La luz a nuestro alrededor comenzó a brillar aún más fuerte y sentí como si estuviera siendo llevada de vuelta. Antes de partir, él dijo, recuerda, fuiste elegida para ser luz. No tengas miedo, yo estaré contigo. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi cuerpo, acostada en una camilla en la ambulancia. El dolor físico comenzó a regresar, pero en mi espíritu había una alegría indescriptible. Sabía que había experimentado algo que cambiaría mi vida para siempre. Lo que viví no era solo una experiencia cercana a la muerte, sino un encuentro directo con Dios, una prueba viva de la vida después de la muerte, y un testimonio del poder del ayuno. Hoy, estoy aquí para decirte a ti que estás leyendo o escuchando esto, no te rindas. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de tu ayuno. Puede romper cadenas, abrir puertas y traer liberación de formas que ni imaginas. Tu obediencia tiene un impacto eterno, tanto en tu vida como en el mundo a tu alrededor. Que Dios te bendiga. Si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios a los 4 rincones del mundo. Puedes ser la persona que salvará una vida al compartir este mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente.